¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volvernos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en la ciudad de Tizayuca. Eh, Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento para escudriñar tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanitos en la fe, Señor, por los amigos, Padre, que cada lunes, Señor, fielmente están al pendiente, Señor, de este horario para escuchar, Señor, los estudios que tenemos cada lunes. Padre, te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu bendito trayéndonos entendimiento, Señor, recordándonos, Señor, toda tu verdad, Padre, y asimismo, Señor, quitando de nuestra mente toda mentira, Señor, toda cosa, Señor, que no sume, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Padre, te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo. También, Señor, quitando, Padre de la gloria, todo estorbo, Señor, todo aquello que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando de el Cristo admirable, estuvimos viendo por qué Jesús, ¿verdad? El Señor le dio ese título extraordinario, ¿verdad? Que lo vimos en la palabra de Dios, que estuvimos viendo, ¿verdad? Que Él, habló sobre precisamente eh, que Él es admirable, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada lo admirable que es Jesucristo, de que recibe el nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hablábamos de que en la Biblia hay 318 nombres que son atribuibles a Jesucristo y que cada uno de ellos lo describe al 100% cada título, la labor, la actividad que el Señor Jesús vino a llevar a cabo aquí en la tierra y que hasta el día de hoy Él sigue ejerciendo allá en el cielo. Entonces, dijimos que Él es admirable, por las enseñanzas, ¿verdad? Que recibimos de Él, que es una enseñanza perfecta, por su inigualable poder, porque Él es todopoderoso, porque Él habita en la santidad, Él es un Dios santo, Él es un Dios perfecto. Y también hablábamos de lo admirable, ¿verdad? Por su salvación, cómo Él a través del sacrificio en la cruz nos da la salvación y dice su palabra, ¿verdad? Que no fue a través de un sacrificio que haya sido con sangre de un cordero o no, de un animal, no, sino fue la sangre del mismo Jesucristo. Dice la palabra de Dios, eh, un sacrificio una vez dado y para siempre. Él no tiene, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Él no tiene que hacer como los antiguos sacerdotes que primero tenían que ofrecer un sacrificio para recibir el perdón de sus pecados, porque aunque eran sacerdotes al servicio de Dios, de alguna manera, ¿verdad? Fallaban en ciertas cosas y ellos antes, ¿verdad? De ministrar al pueblo, primero ellos ofrecían sacrificio para ser perdonado en aquel pecado en el que había fallado. Pero Cristo no. Cristo vino, se entregó a sí mismo. Él estuvo sin pecado aquí en la tierra, aunque anduvo aquí en la tierra en su calidad humana, fue perfecto, se guardó del pecado, el Espíritu Santo le inundaba de tal manera que cada uno de sus actitudes, cada una de sus palabras brotaban, ¿verdad? Llenas como una muestra de que el Espíritu Santo habitaba en él. Él supo ser un hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero un hombre sin mancha, sin pecado, porque aunque anduvo aquí en la tierra, él jamás pecó. Y gracias a su sacrificio y a su santidad,
es que ahora tú y yo pudimos alcanzar, algunos ya hemos alcanzado el perdón de los pecados, y todo aquel que quiera venir a ver, a buscar el perdón de sus pecados, al que sean justificados a través del sacrificio de Jesucristo, lo pueden hacer, porque ese sacrificio que Jesucristo llevó a cabo allí en la cruz hace más de 2000 años, aún sigue vigente el valor, el valor para justificar el perdón de los pecados de todo aquel que quiera, de todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo en un franco arrepentimiento, aceptando su condición de pecador y buscando el perdón de los pecados, buscando ser justificados, porque Jesucristo eso es lo que vino a hacer a través de su sacrificio en la cruz, porque decíamos la semana pasada que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente a través del sacrificio de Cristo, porque ya vimos en la semana pasada, ¿verdad? En Juan, que hablaba y decía el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy vamos a seguir hablando de Jesucristo, porque hay que recordar que el personaje central, ya lo estudiamos en estudios pasados, ¿verdad? Que el personaje central, el personaje que nos lleva, ¿verdad? A estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, es la persona de Jesucristo, el conocer cada vez más a nuestro bendito Salvador, cómo es que Él vino a la tierra y cómo es que Él ejerció, ¿verdad? Sus diferentes títulos de los que ya hablábamos, cómo los ejerció aquí en la tierra y cómo los llevó a cabo para beneficio de cada uno de nosotros, de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver a Jesús como nuestro guía amoroso, porque eso es lo que es para nosotros, nuestro guía amoroso. Vamos a leer Mateo capítulo 2 del versículo 4 al 6, y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Amén. Entonces, desde Isaías, ¿te acuerdas que estuvimos viendo cómo desde Isaías era anunciada la venida del Señor Jesucristo? Y aquí en Mateo vemos, ¿verdad?, cómo se vuelve a repetir, ¿verdad? Y ya habla de que aunque nació Jesús en Belén, que era un pueblo pequeño, sin embargo, aún siendo tan pequeño, Dios permitió que naciera ahí el príncipe de paz, que naciera ahí el rey de reyes. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que saldrá un guiador, es decir, alguien que nos guíe. Y ya en el estudio pasado estuvimos hablando precisamente, ¿verdad?, de nuestro maestro, que es nuestro guía, y que no podemos tener mejor guía que Jesucristo, porque Él indudablemente mejor que nadie, como conoce el camino para llevarnos a nuestra morada celestial. Y mira también lo que dice, vamos a leer lo que dice el Salmo 23:3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre, porque su nombre es un nombre que es garantía de verdad. Cuando Él dice algo, Él dice por amor a mi nombre. No puedo fallarles por amor a mi nombre, porque yo soy garantía. Yo no les voy a fallar, no les voy a mentir, no voy a llevarlos a un camino que los lleve a extraviar. Yo voy a siempre, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Él es bueno, Él es generoso, Él es bondadoso, y Él siempre nos va a llevar por el camino correcto. Y Él siempre va a querer, perdón, lo mejor para cada uno de nosotros. La humanidad indiscutiblemente transita por caminos equivocados, y lo podemos ver todos los días, ¿verdad? Cuando tenemos trato con otras personas que no conocen de Cristo,
ellos van caminando sin rumbo, van caminando a como ellos les place. Y sin embargo, la Biblia dice que todas esas personas, ¿verdad? Que caminan en el mundo sin Cristo, dice la palabra que son como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Pero en Cristo, amados hermanos, amigos que me escuchan, en Cristo tenemos un guía maravilloso. Cuando tú y yo decidimos venir a Cristo, ahora podemos contar indudablemente que tenemos el mejor guía, porque dice, ¿te acuerdas que estudiábamos el Salmo 23, ¿verdad? Y lo estuvimos estudiando tan minuciosamente que dice el Salmo, ¿verdad? Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no importa, ¿verdad? Qué valle estemos transitando, así sea el mismo valle de la muerte, el valle del dolor, el valle de la angustia, ahí Jesús está con nosotros. Él nunca nos va a dejar, Él siempre nos va a acompañar, Él siempre va a estar ahí para sostenernos. Veía yo, hace un tiempo leía yo una pequeña historia, ¿verdad? Y decía esta historia, ¿verdad? Que había un hombre, ¿verdad? Que tenía problemas, era feliz a veces tenía problemas. Y dice este hombre que a veces, ¿verdad? Él podía sentir la compañía de Dios. Y dice, ¿verdad? Que podía ver dos huellas en el camino, las de él y las de Cristo que venían con él. Pero dice también, ¿verdad? Este hombre decía, ¿verdad? Que narraba esta a lo mejor, esta pequeña historia, ¿verdad? Y decía él de manera un tanto poético, ¿verdad? Decía, pero llegó un momento en los cuales yo me encontraba tan angustiado y tan preocupado que yo volteé y solamente vi unas huellas y yo pensaba que eran mis huellas y yo decía, ay Señor, cuando las cosas están bien, pues tú estás conmigo, pero cuando las cosas están difíciles, me dejas solo y vengo solo. Y dice el Señor, no, no estás solo. Lo que pasa es que esas huellas que tú ves son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Entonces, indudablemente, el Señor siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. En los momentos más difíciles que podamos pasar, quítate de tu cabeza que estás solo y que te está yendo muy mal y que no sientes que Dios te esté ayudando. No, ahí está el Señor, porque a veces el Señor nos permite pasar por ciertas circunstancias que son de alguna manera para edificar nuestras vidas, para capacitarnos para el propósito para el cual Dios te ha traído a esta tierra. Y cuando el Señor determina que ya estás preparado porque pasaste por esas circunstancias que Él pasó para calibrar tu vida y Él encontrar que eres la persona idónea, adecuada para llevarte a llevar cierto propósito, cierto encargo, Dios lo va a hacer. Entonces, cada vez que estés en un problema, en una circunstancia, acuérdate que Jesús está a tu lado, que Él está ahí. Lo único que tenemos que hacer es confiar por completo en Él y abandonarnos en sus brazos y decir, Señor, tú tienes control de cualquier circunstancia en la que esté pasando. Porque así es, amados hermanos, la humanidad la podemos ver todos los días, podemos escuchar las noticias, ¿verdad? Que deambula por este mundo, transita por este mundo por caminos muy, muy equivocados, ¿verdad? Indudablemente, muchas de esas personas andan caminando por diferentes caminos equivocados tratando de encontrar la verdad. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos y les transmitimos el mensaje de salvación, hay quienes, ¿verdad? Son sensibles a la voz de Dios y escuchan el mensaje, te escuchan, te reciben el tríptico que tú les das con el mensaje de salvación y muchas veces, ¿verdad? Aceptan la invitación para ir a la iglesia, pero hay otros que son totalmente apáticos a la palabra, a la voz de Dios y no quieren saber nada. Y entonces Dios lo expresa de esa manera en la Biblia, ¿verdad? Que todo aquel hombre que le da la espalda a Dios y que anda deambulando por este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, tan lleno de doctrinas tan equivocadas y tan alejadas de la verdad, el hombre anda deambulando, dice su palabra, como ovejas descarriadas sin pastor. Si algún día tienes la oportunidad de ver a las ovejas y que andan sin pastor, pues andan unas por allá, otras por acá, pero cuando su pastor está,
todas están en un mismo lugar pastando y siguen a su pastor. Pero cuando no es así, las ovejitas andan descarriadas, y si están en un lugar donde hasta corren peligro, pues incluso hasta pueden, algunos se pueden ir al barranco, o si hay algún animal que las pueda atacar, puede dañar a algún animalito, o alguna se puede extraviar, o incluso alguien se las puede robar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando tú y yo venimos a Cristo, tenemos la plena seguridad de que Jesucristo es el mejor guía porque Él conoce el camino. Y aunque andemos en un lugar muy oscuro, no tengas problemas, no tengas cuidado de que andemos transitando en un tramo de nuestra vida de oscuridad. Y cuando digo oscuridad me refiero que estemos pasando por problemas, por tribulaciones que nos hagan ver el camino oscuro. Jesús conoce el camino y no nos va a dejar caer. Él nos va a sostener y nos va a llevar a puerto seguro, indudablemente. Él nos guía siempre por caminos de paz. Ya anteriormente lo habíamos estudiado. Mira lo que dice Lucas 1:79. Dice Lucas 1:79, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El Señor viene a darnos luz, a alumbrarnos el camino, a darnos el entendimiento, porque cuando estamos en ese momento oscuro de nuestra vida, de tribulación, de problemas, de enfermedad, el Señor viene a nuestras vidas, alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando nuestra mente, alumbrando nuestro corazón, y trae paz y entendimiento cuando estamos transitando por caminos difíciles y cuando estamos pasando también por sombra de muerte, ya sea que tengamos algún familiar o algún amigo, amiga que esté pasando por un trance de enfermedad que lo está llevando a la muerte. Ahí también el Señor se manifiesta, porque el Señor nos da entendimiento y sabiduría, y nosotros debemos estar al pendiente para poder darle la palabra a todo aquel que necesita luz en ese tiempo, en esos momentos difíciles, para que el Señor encamine nuestros pasos por un camino seguro, por un camino de paz, por un camino de tranquilidad, por un camino de seguridad, donde sabemos que pisamos, no importa aún, ¿verdad? Aún en sombra de muerte, sabemos que vamos pisando en firme porque Jesús va guiando nuestro camino. Amén. No fue cosa fácil para él, ¿verdad? No fue cosa fácil para él enseñarnos el camino de paz, pues le costó derramar su propia sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para poder después, ¿verdad? Transmitirnos la enseñanza, él tuvo que pasar por ello para podernos hablar con la firmeza, con la certeza de que podíamos hacerlo, porque él hasta el último momento hizo las cosas correctamente. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada que aún en medio del vituperio, en medio de tanta ofensa, de tanta burla, de escupitajos que lanzaban en su rostro, el Señor nunca contestó agresivamente, nunca ofendió a nadie, y él guardó sus labios de proferir alguna palabra incorrecta. Y él cada paso que dio lo dio pensando en mostrarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo se desenvuelva en nuestra vida y tome control de todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, indudablemente, cuando vengan tiempos difíciles, entonces podremos hacer lo mismo que Jesús hizo, ¿verdad? Que si nos ofenden, guardaremos silencio y no contestaremos de la misma manera. Si nos lastiman, si nos golpean, si nos ultrajan, siempre tendremos una palabra correcta para decir, o enmudeceremos y no evitaremos decir cosas incorrectas, cosas que a Dios no le agraden. Entonces, Jesús pasó, ¿verdad? Pasó en momentos sumamente difíciles, pero fue victorioso,
fue victorioso en la cruz, ¿verdad? Él dio su vida en esa cruz y salió victorioso. Mira lo que dice Colosenses, Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Amén. Así es, dice aquí en Colosenses, ¿verdad? Que a través de su muerte en el Calvario, a través de su dolor, de su sufrimiento, de cada gota de sangre que él derramó, lo llevó a reconciliar, dice, por medio de él, reconciliar consigo, a través de él, todas las cosas, ¿verdad? No solamente las que están en la tierra, dice también, dice, como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre en la cruz, ¿verdad? Amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque amó, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y Jesucristo amó tanto al mundo. Y cuando decimos mundo, no nos referimos al sistema de este mundo, sino nos estamos refiriendo, y Dios se refirió, cuando dice al mundo, se está refiriendo a la humanidad. Amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo para rescatarnos. Y Jesucristo amó también tanto a la humanidad, porque es creación de Dios, que se entregó a sí mismo para reconciliarnos. Eso ya te lo he planteado yo varias veces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de cómo, ¿verdad? El hombre falló allá en el Génesis, ¿verdad? Adán falló y nos transmitió a toda la humanidad el pago de su desobediencia, ¿verdad? ¿Y cuál era ese pago? Dice la palabra de Dios que el pago del pecado es la muerte. Pero para eso vino Jesús, para reconciliarnos. Este Adán nos transmitió la muerte, el pecado, la desobediencia, pero vino Jesucristo y él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, esto es bien importante, amados hermanitos, de que lo entendamos. Amén. Entonces, el Señor Jesús vino a reconciliarnos a través de su sacrificio. Adán nos dejó muerte, nos dejó la huella del pecado, la herencia del pecado, pero viene Jesús y viene a reconciliarnos con el Padre. Aquel abismo que se había abierto entre Dios y Adán, porque Adán hizo ese gran abismo, viene Jesús y pone, ¿verdad? Pone la cruz. No sé si has visto algunas imágenes que llegan a ser una cruz, ¿verdad? Está un gran abismo, pero hay una cruz que de tal manera, ¿verdad? Que queda una parte de la cruz de un lado y la otra parte y queda como un puente. El Señor Jesús vino a ser un puente, vino a amistarnos nuevamente con el Padre. Pero para que eso suceda, tenemos que aceptar su sacrificio. Tenemos que aceptar que a través del sacrificio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación, de que solamente a través del sacrificio de Cristo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. No hay otra fórmula, no hay otra manera de que podamos ser salvos, únicamente a través de Jesucristo. No hay otra manera. Amén. Y que además Él nos guía por camino de paz, por caminos seguros, y lo hizo porque Él amó a la humanidad, amó a su creación en general, a todo aquel que anda por el mundo perdido. Dios lo ama y quiere el Señor que se arrepienta. El Señor quiere que venga a Él y quiere salvarlo. Él quiere que pasemos
la eternidad allá con Él, gozándonos en los lugares celestiales, en paz y en tranquilidad. Él no quiere que nos perdamos y que vayamos a dar a un lugar oscuro, lejos de Él, ¿verdad? Él no quiere que andemos en pecado, en disgustos, en pleitos, en violencia, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos todos los días, diariamente, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la calle, ¿verdad? Cómo la gente está tan volátil, ¿verdad? Ya en una situación tan difícil que por cualquier circunstancia, ¿verdad? Por cualquier malentendido, por pequeño que sea, se agarran a golpes, hay mucha violencia, hay muchos pleitos, la gente se disgusta por cualquier tontería y la gente peca con tanta facilidad como, como cualquier cosa, ¿verdad? Ya se ha hecho, tienen la conciencia tan dormida, ¿verdad? Que ya pecan con tanta ligereza. Y Dios no quiere que andemos así, ¿verdad? Él quiere que tengamos paz con Dios y con todos nuestros semejantes. Él quiere, ¿verdad? Que tengamos mansedumbre, que tengamos tranquilidad, que podamos transmitirles a los demás la paz de Dios, que podamos tener un una relación con Dios correcta y que pueda haber paz en nuestros corazones y que esa misma paz nosotros se la podamos transmitir a nuestros semejantes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través del sacrificio de Cristo, perdón, el Señor borró toda enemistad, ¿verdad? Hizo un nuevo hombre, nosotros ya lo hemos estudiado en otras clases, ¿verdad? De cómo cuando venimos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, venimos a Él y somos transformados. Ahora ya pertenecemos a la familia de Cristo. Ahora nuestra ciudadanía ya no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla de cómo el Señor nos vino a reconciliar a través de la cruz. Amén. Él también nos guía por caminos de justicia. Él nos guía por camino de paz, para tener gozo, para tener tranquilidad, para tener paz en nuestro corazón. Dice, estudiamos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu que hablábamos, que la paz que Dios da no es la paz que el mundo te puede dar, es una paz que no podemos explicar, pero que aún en medio de las circunstancias difíciles hay paz en nuestro corazón. Aún en medio de la ofensa de alguien hay paz en nuestro corazón. Aún en medio de cualquier circunstancia tenemos paz en nuestro corazón. Una paz que no podemos explicarla, pero que nos da confianza, que nos da paz, que nos da certeza, que nos da seguridad de que alguien mayor que nosotros está sustentando y sosteniendo nuestras vidas. Y entonces Él también nos guía por caminos de justicia, porque en el mundo existen muchos caminos, hermanos. Y creo que eso lo podemos ver, ¿verdad? Mucha gente nos habla de diferentes caminos, ¿verdad? Hay gente que incluso dice, ay, no, todos los caminos llevan a Dios. Y eso es una gran mentira, esa es una mentira de Satanás, que te quiere hacer creer que cualquier camino que tú tomes, ¿verdad? Mientras sea religioso, no hay problema, te va a llevar a Dios porque tienes buena intención de buscar a Dios. No, hermanos, déjame decirte, amigo, que me escuchas, no es conforme a tus reglas, conforme a mis reglas, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que tú crees. Dios estableció un puente y ese puente es Jesucristo. Y si en el camino en el que tú andas no es tu Salvador Jesucristo, déjame decirte que estás en el camino equivocado. El único camino es Jesucristo. No hay más caminos. No hay más formas de llegar
al Padre, solamente a través de Jesucristo. Todos esos caminos que podemos escuchar en el mundo, ¿verdad? La cienciología, este, la, la religión que es tradicional aquí en México, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Los mormones, los testigos de Jehová, los tantos, ¿verdad? Tantos que hay, ¿verdad? Que los niños de Dios, que la luz del mundo, que muchas, hermanos, hay muchas, pero déjame decirte que son caminos peligrosos, caminos muy peligrosos e inciertos, porque solo el camino, los caminos de Dios son rectos y deleitosos, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Hay una persona, ¿verdad? De la luz del mundo que está siendo enjuiciada allá en Estados Unidos y que decía, ¿verdad? Que era prácticamente el Cristo. Son caminos peligrosos. Y lo más tremendo, lo más terrible es que en el nombre de Dios cometen tales aberraciones, tales vejaciones, tales abusos, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Por falta de entendimiento, por falta de entendimiento. Por eso es importante que entendamos cuáles son los caminos de justicia de Dios, cuál es el camino de justicia. Y el único camino de justicia es Cristo. Si el camino que te están ofreciendo no está Cristo en el centro y te están mostrando a Cristo como tu Salvador, estás en el camino equivocado y estás en el camino que te va a llevar a la perdición. Ten mucho cuidado, mucho cuidado, porque estás jugando con el futuro de tu eternidad. Tú estás decidiendo en este momento dónde quieres pasar la eternidad. Por eso debes de ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Tú no te arriesgas, ¿verdad?, a caminar por un trecho sin primero fijarte bien en el camino, ¿verdad? Si es el camino correcto y si no, pues llevar tú caminas con un mapa, ¿verdad? Para no desviarte del camino. No puedes arriesgarte a caminar, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? En un bosque, si tú no tienes un mapa en tus manos. Pero déjame decirte que nosotros tenemos al mejor guía, que es Jesucristo, y que Él nos va a llevar por caminos de justicia. El mundo puede ofrecerte infinidad de caminos, pero caminos muy peligrosos e inciertos que solo te van a llevar a alejarte todavía más de Dios. Solo el camino, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino perfecto, el camino de justicia es Jesucristo, porque en el camino, en los caminos que el Señor nos dice, el camino del Señor es perfecto, es justo, es recto, es deleitoso. Mira lo que dice Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mira qué tremendo es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que ¿quién es sabio para que entienda esto? Esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Dice, ¿y quién es prudente para que lo sepa? Sí, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ella. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Los caminos de Dios son rectos, son perfectos. No hay, no hay manera, ¿verdad?, de que agarremos atajos. Los caminos que Dios ha marcado son perfectos, son justos, son de justicia. Y dice que solo los justos andarán en ellos, los de recto corazón. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que hacen lo correcto, que hacen lo justo, que no están pensando en ver cómo dañar a los demás, que si voy al mercado y me dieron de más, pues me lo llevo porque no se dieron cuenta, no, sino a regresar lo que me dieron de más.
tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos, porque a lo mejor la persona no lo vio, se distrajo, pero Dios nos está viendo y al que tenemos que agradar es a Dios, porque Él en todo momento está viendo nuestro actuar, nuestro caminar. Y dice además, dice, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Por qué? Porque el rebelde nunca va a querer caminar en la justicia, en lo correcto, siempre va a querer hacer lo incorrecto. Entonces, por eso, en los caminos del Señor, el rebelde tropieza continuamente porque no quiere hacer lo correcto. Si el cristiano, ¿verdad? Si nosotros caminamos por los caminos de pecado, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No podemos jugar con el pecado. Eso es algo muy serio, mucho, muy serio, porque eso nos va a llevar a la perdición y a la muerte eterna. Y eso significa vivir siempre separados de Dios, sin paz, sin gozo, y estar en dolor y en angustia hasta el fin, en un tormento eterno. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cómo caminamos. Si nosotros ahora declaramos que somos de Cristo y que Cristo vive en nosotros, debemos de tener mucho cuidado cómo caminamos, porque ahora debemos de tener una lucha continua todos los días, para que el pecado, ¿verdad? No dejemos crecer al hombre viejo que está ahí en nuestro interior agazapado cuando estamos haciendo lo correcto. Pero si comenzamos, ¿verdad? A hacer lo incorrecto, empezamos a darle así como su comidita para que vuelva otra vez a crecer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, hermanos, que no andemos en pecado. Debemos de tener mucho cuidado porque acabo de decirte, eso únicamente nos va a llevar a la perdición, a una muerte eterna, ¿verdad? Porque aquel que comienza a pecar y le gusta y se va alejando de los caminos de Dios. Y tú no sabes si te va a llegar tu momento en el que el Señor te mande, te llame y estés o estemos en el lugar momento, en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, ¿verdad? Y entonces tengamos que vivir siempre separados de Dios, con una impaz en nuestra vida, con una falta de gozo y viviendo en un dolor y en una angustia eterna, en un lugar de tormento. Dios puede perfeccionar nuestro camino. Nosotros estamos en una batalla todos los días con el pecado, porque está en nosotros decidir si lo hacemos o no lo hacemos, si caemos o no caemos, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos habite y que esté en nuestras vidas, Él nos va a llevar de victoria en victoria. Mira lo que dice el Salmo 18. No es cierto. Proverbios 3:17. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son de paz. Así es, los caminos de Dios, cuando tú vienes al Señor y tratas de agradar al Señor, comienzas a darte cuenta de que sus caminos son deleitosos y te empiezas a acordar de alguna manera cuando andabas de rebelde, te das cuenta que ese camino es un camino de dolor, de tristeza, de sufrimiento, que te lleva o nos llevó en algún tiempo a vivir de una manera en frustración. Pero cuando venimos a Cristo y comenzamos a caminar en sus estatutos, en sus principios, nos sujetamos a su bendita palabra, comenzamos a deleitarnos en sus caminos y nos damos cuenta de que todas sus veredas están llenas de paz, que nos llevan siempre a estar en una paz en nuestros corazones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y vámonos ahora sí al Salmo 18:32. Y dice de la siguiente manera, Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto mi camino. Él es el que endereza nuestro camino. Por eso es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Endereza mis caminos, dice el salmista, endereza mis caminos, encomienda al Señor tu camino y Él hará, irá enderezando tus pasos para que vayas por el camino correcto. Si tú se lo pides, Él lo va a hacer, como aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él nos ciñe de poder
¿Cómo es que nos ciñe de poder? A través de su Espíritu Santo nos ciñe de ese poder para hacer lo correcto, para caminar en ese camino correcto que nos lleva a la perfección. Mira lo que dice también en Juan 14:4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando nosotros venimos a Él y estudiamos su palabra, entonces el Señor a través del Espíritu nos da entendimiento y a través de su palabra comenzamos a entender, ¿verdad? ¿Cuál es el camino a seguir? Y ese camino es Jesucristo. Por eso es que aquí dice el Señor en Juan 14:4, dice, ya sabes a dónde voy. Les estaba hablando a sus discípulos y les estaba hablando de todo lo que Él iba a pasar, del sacrificio, el dolor por el que iba a pasar. Y les dice, bueno, pues ahora, dice, ¿verdad? Ya sabes a dónde voy y por lo tanto ya sabes el camino. Es decir, va a ser un camino difícil, va a ser un camino donde vas a tener que dejar muchas cosas que te gustan y que te traen gozo, pero que es un gozo momentáneo. Y que cuando tú comienzas a dejar todo eso de lado, todas esas cosas que son superfluas, entonces tú vienes al Señor y te empiezas a dar cuenta de que su camino, como dice aquí, es deleitoso, ¿verdad? Y Él nos va perfeccionando cada día, cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amén. Pero decíamos, ¿verdad? Dice el Señor, tú sabes, ahora ya sabes el camino, ¿verdad? Dice el Señor. Y sabes, dice, a dónde voy, ¿verdad? Sabemos hacia dónde fue Jesucristo. Ahora está a la diestra del Padre, dice, y ya sabes el camino, ya sabes cuál es el camino. El camino es Jesucristo. El camino nos lo mostró el Señor con sus enseñanzas, con su caminar en esta tierra. Pero si acaso aún no conoces, aún no sabes cuál es ese camino, dile al Señor que te guíe hoy, porque Él es el mejor guía que podemos encontrar. Amén. Y dile al Señor, ahí en la intimidad de tu recámara, hoy dobla tus rodillas y dile al Señor, sincérate, dile al Señor, Señor, hoy escuché que necesito un Salvador, que necesito ser salvado, que necesito ser perdonado de todos mis pecados. Hay gente, hermanos, déjame decirte que hay gente que cree que porque a sus ojos, a su manera de pensar son buenos, dicen, es que yo no he pecado, yo no le hago daño a nadie. Pero sabes una cosa, necesitamos un Salvador, porque bueno, solo es Dios. Sobre la faz de la tierra no hay uno que se pueda igualar a Jesús. Y Él ya lo hizo todo. Él murió por nosotros para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Hoy sincérate con tu Creador y dile, Señor, hoy me enteré, hoy supe que tú me formaste en el vientre de mi madre. Y que aunque aparentemente soy una buena persona, aún con todo necesito de un Salvador, porque vengo de una naturaleza caída, necesito de tu salvación, necesito que me perdones todas esas actitudes que a lo mejor desde pequeño he tenido y que a lo mejor no las he distinguido como malas. Ayúdame, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos que todos los días nos atacan? La tentación, ¿verdad? La desobediencia, la lealtad, la fidelidad. Todos esos son enemigos que nos atacan todo el día, ¿verdad? Todos los días. Todos los días se nos van a presentar esos enemigos de diferentes formas. Entonces, tenemos que decirle, hoy dile a tu Señor, Señor, tú eres mi creador, tú me formaste, perdóname todas mis iniquidades, todas mis faltas, perdóname, enséñame a caminar sobre tus caminos, perdóname en este día mis pecados, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, quiero que a través de su sacrificio sean perdonados mis pecados. Y que a partir de este momento, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y guárdame, ayúdame a caminar sobre la senda de justicia que tú has trazado. Ayúdame
a caminar de una manera justa, pero que esa manera justa de vivir sea a través de Jesucristo, porque la justicia que nosotros podamos tener, hermanos, es una justicia imperfecta, pero la justicia de Dios es perfecta. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que si alguien te da una bofetada, tú pongas la otra. Que si alguien te ofende, tú guardes silencio. Que si alguien te hace algo, tú no contestes de la misma forma. Esa es la justicia de Dios, amados hermanos. Que perdonemos al que nos ofende. Nada de que, pero me la vas a pagar. No. Mira lo que dice el Salmo 27:11. Dice el Salmo 27:11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y mira lo que dice también en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en el Salmo 32:8 dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate, acá en el Salmo 27:11 y en el 86:11, estamos clamando al Señor y estamos diciéndole, Señor, enséñame tu camino, muéstrame cuál es el camino correcto y guíame por esa senda recta, por caminos de rectitud. Dice, y guíame por senda de rectitud, dice, a causa de todos esos enemigos que me acosan, que como te decía yo hace un momento, puede ser el alcohol, puede ser el cigarro, puede ser las malas palabras, puede ser, todos esos son enemigos de nuestra alma. Y que nosotros le pedimos al Señor, Señor, guárdame, guárdame de caer en esos vicios, guárdame de caer en la desobediencia, guárdame de caer, Señor, en el adulterio. Guárdame, Señor, de caer en el robo. Guárdame, Señor, de que yo vea algo mal puesto y lo tome. Guárdame, porque esos enemigos todo el tiempo están ahí. Y además dice en el 86:11, enséñame, Señor, tu camino. Enséñame, Jehová, tu camino. Enséñame y caminaré en tu verdad. Y luego dice, afirma dice mi corazón para que tema tu nombre. Quiere decir que tu palabra se establezca en mi corazón para que con tu palabra, que es verdad, tu palabra me enseñe lo correcto, me enseñe lo que es bueno, lo que a ti te agrada y que aprenda yo a temerte de la manera correcta. Hemos hablado una y muchas veces. ¿Qué significa el temor a Dios? La reverencia correcta, el respeto correcto, al tener la postura correcta delante de nuestro Creador, delante de aquel que ha creado todo lo que vemos, aún nosotros mismos, de aquel que envió a su Hijo para rescate de nuestras vidas. Ese es el temor a Jehová. Y en el 32:8 contesta el Señor diciendo, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir, no quitaré mis ojos de ti, estaré al pendiente. Y si nosotros, amados hermanos, estudiamos la palabra de Dios, nos sumergimos en ella, la degustamos, la comemos, la devoramos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Entonces su palabra nos enseñará a caminar por la senda correcta. El Señor a través de su palabra nos enseñará a caminar ese camino correcto, esa senda correcta. Y dice el Señor, y si tú caminas por ese sendero correcto por el que te llevo a través de mi palabra, entonces yo no quitaré mis ojos de ti. Yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, si eres padre o eres madre, cuando tú vas con tu hijo, ¿verdad? Y el niño va caminando, tú no despegas tus ojos del niño por si se cae, por si se tropieza, que tú lo auxilies. Y esa imagen me viene a mi cabeza. Me imagino al Padre Eterno
ahí no despegando sus ojos de nosotros, viéndonos, auxiliándonos cuando vamos a tropezar, cuando vamos a caer, y Él nos auxilia y nos abraza, nos soba nuestras rodillas. Él está ahí, cuidándonos, fijando sus ojos en nosotros para que no caigamos. Cristo quiere guiar nuestras vidas. El Señor Jesús quiere guiar nuestras vidas, tu vida, mi vida, amigo que me escuchas, Él quiere guiar tu vida por caminos de paz, por camino de justicia, por camino de obediencia, por camino de santidad. Por lo tanto, amado hermano, te repito y te insto nuevamente a que te tomes de la mano, de esa mano tierna y cariñosa de nuestro amado Jesucristo, y Él no nos dejará nunca. Y tendrá siempre su sabia y oportuna dirección en nuestras vidas. Él siempre va a estar ahí. Y te insto a que hoy sin falta dobles tus rodillas ahí en tu aposento, en tu recámara. Dobla tus rodillas y clámale al Padre que te ve allá en lo secreto. Háblale, háblale. Y allí en lo secreto de tu recámara, abre tu corazón, derrámate delante de Él, platícale a Él todo lo malo que has hecho, todas esas cosas. Déjame decirte que no hay pecado, por terrible y tremendo, que Dios no te pueda perdonar. Jesús lo puede limpiar todo. Su sangre tiene el poder para limpiar, para borrar, así sea el pecado más terrible que hayas cometido. Jesús lo puede perdonar y puede presentarte justificado delante de la presencia de Dios. Pero para eso necesita que te sinceres con el Señor, que haya un verdadero arrepentimiento, que abras tu corazón y le expongas y le digas, Señor, esto he hecho y hecho y hecho y hecho esto otro. Necesito que me limpies, necesito que me perdones, porque ya no puedo seguir cargando esto que traigo aquí. Hazlo y entonces te podrás tomar de su mano preciosa, de su mano cariñosa, de su mano tierna, de su mano cálida y cariñosa. Y Él no va a dejarte nunca. A partir de ese momento, Él no te va a dejar nunca. Y siempre ten plena seguridad, la plena certeza de que Él siempre tendrá la sabia y oportuna dirección para tu vida. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a llevar por un camino incorrecto. Cuando tú te desvíes, Él, a través del Espíritu Santo y de su palabra, Él te va a decir, hey, hey, ¿a dónde vas? Ese no es el camino. Esto es lo que al Padre le agrada. Te invito, amado hermano, a que busques a ese guía maravilloso y amoroso que es el Señor Jesucristo. Con esto terminamos hoy, amados hermanos, el estudio del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. La semana próxima estaremos hablando de Jesucristo como nuestro abogado. Vamos a ver cuál es cómo desempeña también ese título de abogado el Señor. La próxima semana. Vamos a orar para concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas, muchas gracias, Señor, por este tiempo de recogimiento, para estudiar tu bendita palabra. Te doy gracias, amado Señor, porque hoy, Señor, estudiamos, hablamos, Señor, de ese guía maravilloso que es Jesucristo, Señor, que Él nos lleva a un puerto seguro siempre, Señor, porque Él conoce el camino y lo conoce a la perfección. Él sabe por dónde debemos de pisar y nos lleva por camino seguro. Padre, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Yo te pido, Padre, específicamente, Señor, por todos aquellos amigos, Señor, que hoy escucharon este estudio, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que ese momento, Señor, en el que ellos se encuentren, Padre, en su recámara, Padre, que ellos, Señor, puedan sentir, Padre, esa certeza que sentimos todos tus hijos, Padre, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Y que ellos doblen sus rodillas, Señor, y busquen el perdón a sus pecados, Señor, y que puedan venir a formar parte, Señor,
de esta gran familia, Señor, que tú estás conformando, de este gran ejército, Señor, de soldados, Padre, que no esgrimen, Señor, un arma bélica para matar, Señor, sino una espada de dos filos, Señor, de dos filos, Padre, que dan vida, Señor, al que le es esgrimido esta arma poderosa que es tu palabra, Señor, que es tu Espíritu Santo. Padre de la gloria, yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, toques la vida de estas personas, Señor. Te pido, Señor, que ellos al doblar sus rodillas tengan la convicción de que tú les escuchas, Señor, porque eso es realidad, Señor. Tú los escuchas, Padre Santo. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad, porque tu palabra es deleite, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, Señor, una herramienta, Señor, que has puesto en las manos de nuestro hermano Héctor, Señor, Islas, y de su esposita Gisela. Padre, yo te pido bendiciones para la vida de mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú prosperes, Señor, su ministerio, Padre de la gloria, que ellos sean, Señor, unos fieles servidores tuyos, Padre, que ellos, Señor, reciban, Padre, sabiduría de lo alto para seguir, Padre, administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación para seguir, Señor, propagando, Señor, el mensaje de salvación. Padre, yo te pido por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, que tú, Señor, seas en cada uno de nosotros, Señor, que busquemos de continuo, Señor, la llenura de tu Espíritu, Padre, que seamos sensibles a tu voz, Padre, que no nos soltemos de tu preciosa mano, Señor, para que cuando hablemos, Señor, hablemos conforme a lo que está escrito en tu palabra, porque tu palabra es la que limpia, la que transforma, Señor, la que lava, Padre de la gloria. Bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis pastores, Señor, por el pastor Doroteo Rivera Zarza, por su esposita, señora Adriana Herrera Ortiz. Padre, bendícelos, bendice a mis pastores, Señor, bendícelos, derrama de tus benditas bendiciones, Señor Santo. Gracias por sus vidas, mi Dios. Gracias. Permite, Señor, que tu sabiduría venga a ellos, Señor, que sean sensibles a tu voz, Padre Santo, que todos, Señor, aquellos proyectos, Señor, que van a dar inicio, Señor, en enero, Padre de la gloria del próximo año, que sean proyectos donde tú seas, Señor, el centro de ellos, Padre. Proyectos, Padre Santo, que nazcan en el corazón tuyo, Padre Santo, y que tú, Señor, traiga, Señor, bendición, Padre de la gloria, y que tú, Padre Santo, proveas, Señor, que tú proveas de todo lo que se necesite, Padre, para poner en marcha estos proyectos, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Está por terminar un año, te damos gracias, Señor, porque ha sido un año, Señor, difícil, Padre, un año de mucha violencia, Padre, en muchos lugares del mundo, Señor, y aún, Señor, en los lugares donde nosotros nos movemos, Padre, hay violencia, Padre, pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Sabemos, Padre, que todo esto que sucede, Señor, son principios de dolores, dice tu palabra, pero tú, Señor, estás con tu pueblo, Padre de la gloria, así como lo estuviste, Señor, cuando el pueblo, Señor, de Israel estuvo en Egipto, Señor, y venían, Señor, plagas sobre la nación de Egipto, Padre, tu pueblo, Padre de la gloria, tú lo guardabas, Señor, y no era tocado por ninguna plaga. Así, Señor, si nosotros estamos confiados en ti, Señor, si nosotros estamos bajo tu protección, caminando, Padre Santo, bajo tus preceptos, Señor, bajo tus principios, ninguna plaga, Señor, ninguna cosa tocará nuestras vidas, mucho menos tocará nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te doy, Señor, por la bendición, Señor, la oportunidad, el honor que me das de servirte, Señor. Gracias, para mí es un honor servir al Rey de Reyes, al único Dios verdadero, a Jesucristo mi Salvador y el bendito Espíritu Santo que has enviado para estar en mi vida. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos. Nos vemos la próxima semana, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, ahí en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Aquí
Estamos ahí en este lugar adorando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos y adorando a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y gozándonos en el Espíritu. Entonces, te esperamos ahí, hermanito, todos los domingos a las 11 de la mañana. Si no tienes un lugar donde congregarte, ahí estamos, sirviendo al Rey de Reyes, ahí te esperamos, gózate con nosotros. Gracias, gracias, amado hermano, por tu atención durante todo este año. Dios te bendiga, que este año que está por terminar, ¿verdad? Hagamos una evaluación. ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor? Y que le echemos, ¿verdad? Veamos qué parte de nuestra vida, ¿verdad? No anda bien y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Encamina mis pasos a ti, Señor. Endereza mis pasos. Que no sabemos, no sabemos, ¿verdad? Exactamente cuándo nació el Señor Jesucristo, pero sí sabemos que nació y que vino a este mundo para amistarnos con el Padre, que vino a morir por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Me despido de ustedes, que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los guarde. Bendiciones.